Hoy vamos a seguir con el libro de Primera de Juan 4, exactamente en el lugar donde lo teníamos, ¿verdad? Que es Primera de Juan, para quien no tenga ahí, quiera buscarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 21. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 21, en donde el Señor, una vez más, ¿verdad? Nos va a enseñar acerca de cosas que ya nos enseñó en el pasado, en las últimas cuatro capítulos de Primera de Juan, ya nos ha enseñado acerca de eso, pero hay cosas en las cuales hay que profundizar que realmente son muy importantes. En Primera de Juan 4, 7 en adelante dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una vez más, si nos fijamos en el versículo 7, nos vuelve otra vez a orientar acerca de amarnos los unos a los otros. Ahora, dice, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Entonces entendamos esto. Si el amor es de Dios, podemos amarnos los unos a los otros. Pero si tú no tienes el amor de Dios, tú no vas a amar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Porque el amor es de Dios. O sea, quiero que ustedes comprendan. Si el amor es de Dios, punto número 1, no está diciendo de que el amor sea un sentimiento o una emoción. No, el amor no es un sentimiento ni una emoción. Porque entonces cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, o que debemos amarlo a Él sobre todas las cosas, si el amor fuera un sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para decirle a sus sentimientos y a sus emociones, ama a tu prójimo como a ti mismo? Ama a Dios sobre todas las cosas. Tú le puedes decir a tus emociones y obligar a tus emociones y tus sentimientos a amar a alguien. No, definitivamente no, porque el amor no son sentimientos y no son emociones. Del amor se pueden desprender sentimientos y emociones, sí, pero el amor no es eso. Lo hemos visto ya en Efesios 5, 25. Ahora, 5, 28, 29, perdón. ¿Cuál es el punto aquí? Si el amor es de Dios, necesitamos el amor de Dios para amar a alguien más y para amarme a mí mismo. Amén. Amén. Por eso aquí yo creo que está muy claro en el versículo 7 que dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Escucharon eso? Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque como el amor es de Dios, si tú estás amando es porque tú naciste realmente de Dios, porque tuviste un nuevo nacimiento. O sea, que la persona que realmente tenga en su corazón amor para alguien más es porque nació de nuevo. Ahora, estamos hablando de un amor que no es recíproco. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo mi esposita en el principio? ¿Se acuerdan? La historia, lo que habló la pastora en el principio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo fácil que es en esta historia que ella contó ver hacia afuera, criticar hacia afuera, pero no darse cuenta que el que está sucio es uno? ¿Se acuerdan de la historia del principio? Sí. Muy bien. Si ustedes se fijan, es muy sencillo amar a quien yo quiera, amar a mi manera y amarme a mí mismo como caiga. Es muy sencillo eso. ¿Ya? Pero a quien me hace daño o a quien me cae mal, sencillamente tirarle los trapos sucios y ver todo lo malo que tiene. Ahora, cuando el amor realmente no es recíproco, yo amo al prójimo aunque sea mi enemigo. Yo amo al prójimo aunque me odie. Amén. Amén. Pero repito, aunque muchas personas digan qué tonto que es ese amor, no es tonto. Y si dicen, es un amor al cual le van a fallar siempre, por supuesto, es un amor al cual le van a fallar siempre probablemente. Y no es que tengamos que ser masoquistas, es que Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Y eso lo vamos a ver más adelante.
Amén. Ahora, entendamos esto. Porque entonces si tú no estás amando al prójimo como deberías, o tú amas al prójimo con la cláusula de que el prójimo haga algo, entonces tú no estás amando al prójimo. Si tú amas al prójimo con la cláusula de que el prójimo haga algo por ti o algo por sí mismo, entonces tú no estás amando al prójimo. Repito, el amor al prójimo no puede ser recíproco, no puede ser de una clase de amor en donde yo espere algo a cambio tampoco. Amén. Amén. Ahora bien, ya saben ustedes eso. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por supuesto. Si yo amo, es porque entonces nací de nuevo. ¿Cierto? Amén. Pero si no amo, es porque no conozco a Dios. O sea, está estableciendo dos características muy claras. De amor, conocimiento. No amor, no conocimiento. Amor, nací de nuevo. No amor, no nací de nuevo. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Vuelvo y repito. Vean, mis amados, y esto es algo que yo quiero que ustedes comprendan. Yo, desde que el Señor nos llama para comenzar la obra, vean, se los puedo asegurar, he tenido personas como para odiar, si fuese el caso, por todo el daño que nos han hecho. Porque han aparecido personas como que se han ganado todos los boletos para odiar, si fuese el caso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que yo tengo que amar al prójimo. Ahora, yo no amo al prójimo forzadamente porque Dios me dice, ámelo forzadamente. No, yo amo al prójimo como Dios, como Cristo realmente nos amó, no forzadamente, sino con la gratitud de que hubo alguien que me amó y que me ama a pesar de todo lo que yo le hubiera hecho, que es Cristo. ¿Ya? Ese es el punto. Cuando tú amas a alguien, amas al prójimo, tienes que darte cuenta que tienes que amarlo, no porque esa persona se lo merezca, sino porque hubo alguien que lo hizo por ti y tú tienes que dar lo mismo. Amén. Ahora, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En esto? ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escuchen. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que envió a su Hijo unigénito. Envió a Cristo. Pero escuchen esto. Porque entonces aquí está virando un poquitico y nos está haciendo entender algo. El amor de Dios hacia nosotros se conoce en que envió a Cristo, su Hijo unigénito, para pagar todo el juicio y toda la condenación por nosotros en la cruz, y así hacer salvo a todo aquel que crea en Cristo para el perdón de los pecados. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Amén. Pero, ¿para qué entonces? Para que vivamos por Él. Escuchen esto. Mau, venga acá. Pónganse de este lado, frente, viendo para allá. Yo sé que es muy gráfico, pero es importante. Vea. Para que vivamos por Él. Si hubiera dicho para que vivamos con Él, es que vivamos con Él. Digamos que Él sea Cristo. Con Él. No dice con Él, dice por Él. ¿Entienden? O sea que la mentalidad de mucho cristiano de ser salvo y vivir con Cristo está errónea. Un cristiano no tiene que vivir con Cristo, tiene que vivir por Cristo. ¿Entienden? Hay una actitud reverencial muy diferente. Yo puedo vivir con Cristo en mi casa, pero si yo vivo por Cristo, todo lo que yo haga es por Cristo, no por mí. Amén. Y si yo vivo por Cristo, entonces significa que yo voy a hacer todo lo que Cristo me dice que haga. Toma asiento. ¿Están comprendiendo cómo un por cambia completamente el parámetro de lo que yo creía que tenía que hacer? Un por lo cambia todo. Por eso hay que aprender a leer. Repito, una vez más.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces escuchen esto, no solo envió a su Hijo unigénito, sino que además envió a su Hijo unigénito al mundo. Nosotros los que creemos en Cristo somos salvos por Cristo, por ser justificados por Cristo, para vivir por Cristo. Pero ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, claro que no. El amor no puede consistir en algo tan bajo como nosotros mismos. Yo no puedo decir que el amor consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. No. El amor no puede consistir de ti hacia Dios. No, porque el amor no está naciendo de ti. El amor se te es dado cuando es nacido de nuevo, ¿verdad? Que lo dice al principio, ¿verdad que sí? Entonces, ¿en qué consiste el amor? Una vez más, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para los que nos están viendo de nuevos, esa palabra propiciación que ha aparecido ya varias veces en la carta de Primera de Juan, esa palabra propiciación significa calmar la ira de Dios. Entonces, Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario y Cristo calmó la ira de Dios. ¿Por qué? Porque recuérdense que la enemistad que había entre Dios y el hombre venía por consecuencia de que el hombre había roto la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Entonces Dios en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Él propició, calmó la ira de Dios, la apartó del pecador y Cristo llevó en esa cruz toda la ira, toda la justicia y toda la condenación que nos merecíamos. ¿Les parece que eso realmente es amor? Absolutamente sí. ¿Les parece que el amor consiste entonces en que Dios nos amó a nosotros? Absolutamente sí. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si una persona no entiende realmente, no lee la Biblia, escuchen esto, porque yo quiero que esto se lo tengan en la mente para siempre. Si una persona no entiende la Biblia, no estudia la Biblia, no aplica la Biblia, no conoce a Dios, no tiene derecho a decir nada acerca de Dios. Porque hay gente que piensa que Dios no lo ama. No, Dios ama y ama mucho. Hay gente que piensa que Dios lo trae a las patadas. Dios no trae las patadas a nadie. Pero la Biblia dice que Dios al soberbio lo humilla. ¿Ves? Porque Dios ama. Pero al soberbio lo humilla. El soberbio no tiene nada que ver con Dios. El soberbio no tiene parte con Dios, porque la soberbia es de Satanás. ¿Entienden eso? ¿Lo comprenden? Muy bien, sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Repito, si tienes dudas de que Dios te ama, no tengas duda, Dios te ama. Pero, si tú estás en este lugar y tú no estás actuando como un cristiano, tienes que darte cuenta de que Dios está continuamente airado con el impío también. Y que entonces tiene que haber un cambio. Ahora, dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, entiéndase, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vean cómo otra vez vuelve a dar una enseñanza que ya nos había dado en la misma carta. Si Dios nos ha amado así, tenemos que amarnos nosotros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor que Dios nos dio a nosotros y que hasta el día de hoy nos muestra a través de haber mandado a Cristo para morir por nuestros pecados y haber pagado la condenación, ese amor tan grande que Dios evidencia continuamente por lo que hizo, es un amor que también nos ayuda a darnos cuenta que el amor que tenemos que tener por el prójimo no tiene que tener fin. Pero ¿cuánto amas al prójimo? Tú te das cuenta. A veces no amas ni a tu familia. A veces ni quieres nada con tu familia. Odias tu familia. No quieres ni hablarle a tu familia. Que es que para no hacerle daño. Y eso no es amor.
¿Lo comprenden? Ahora, ¿cuál es el punto? Que si tú no estás amando al prójimo, no estás amando ni a tu familia, tú no puedes decir entonces que tú tienes parte con Dios, porque una característica de un cristiano es que ama al prójimo. Amén. Y si Dios nos amó así, nosotros tenemos que amar al prójimo así. ¿Lo comprenden? Ahora, esto exige mucho. Exige mucho. Y tienes que darte cuenta, si a veces pasas por situaciones muy duras en la vida, si realmente eso viene porque tú no estás obedeciendo a pesar de que oigas la verdad. Amén. Amén. Ahora, recordemos que esta carta va dirigida a cristianos. Entendámoslo, ¿verdad? También. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Escuchen esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado los unos con los otros. Miren, nadie ha visto a Dios. Sabemos perfectamente que nadie pudo haber visto a Dios Padre como tal, digamos, en el sentido porque nos fulmina, ¿verdad? Nadie en esta tierra en este momento pudo haber dicho que veía a Dios porque el haber visto a Dios lo hubiera matado. ¿Sí? Pero dice perfectamente que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Vean qué tremendo. ¿Por qué Dios permanecería en nosotros si nos amamos los unos a los otros? Porque el amor de Dios estaría en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué tan importante realmente es esta palabra para ti? ¿Es realmente una palabra importante o es solamente algo que te sientas, escuchas, te entra por un oído, te sale por el otro, sales de aquí, sigues siendo un pagano, sigues odiando a la gente, sigues pensando como tú quieres? ¿De verdad quieres seguir recibiendo palo? Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Repito, en esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Acuérdense que toda aquella persona que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios, dice la palabra. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, tú no eres hijo de Dios. Así lo dicen las Escrituras. Es muy fácil, es muy sencillo. No hay término medio. No existe eso en la Biblia. O es blanco o es negro. No hay grises. Ahora, obviamente, es una evidencia de que permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. Amén. Pero, si no nos ha dado de su Espíritu, entonces es por una razón que yo creo que todo el mundo conoce. Porque no estamos con el Espíritu. Ahora, dice el versículo 14, estamos a punto de terminar. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros, obviamente ya ahora aquí está hablando de ellos como tal. Amén. Los apóstoles han visto, han testificado. Ahora, yo te hago la misma pregunta que te pude haber hecho en algún momento. ¿Tú realmente puedes testificar acerca de lo que has visto en Dios? Tú realmente puedes testificar que Dios ha marcado tu vida. Tú realmente puedes testificar que has visto, que has nacido de nuevo. Puedes testificar realmente eso. Porque si no puedes testificar eso, necesitas de hacer de nuevo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Todo aquel. Ahora bien, aquí hay una acepción que tengo que hacer. Porque si ustedes se fijan, a ustedes si les proclaman que Cristo es el Hijo de Dios, Satanás puede proclamar que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes entienden eso? Y no por eso significa que Dios permanece en él. Pero entonces ustedes se preguntarán, entonces ¿por qué la Biblia está diciendo claramente en el versículo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros? ¿Por qué lo está diciendo en ese contexto? Una vez más les vuelvo a decir, porque acuérdense que en el contexto histórico de lo que estaba pasando en ese lugar, habían agnósticos que proclamaban que Cristo no había venido en carne.
¿Ya? Es por eso que está diciendo que todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor, entonces Dios permanece en él, porque está hablando de cristianos. Pero está hablando de cristianos porque sabía que los agnósticos no iban a proclamar eso. En este tiempo en el que nosotros estamos, y hacemos un paralelo, hay mucha gente que proclama que Cristo es el Señor, y es el mismo demonio. ¿Me entienden? Satanás proclama que Cristo es el Señor y no por eso es cristiano. ¿Entienden eso? Entonces tenemos que cuidarnos también. Pero no solo cuidarnos de la gente que está afuera. No. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza que hay en ti. Como dice la carta a Timoteo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que pretendemos cuidarnos de alguien que diga que Cristo es el Señor y no nos cuidamos de que yo mismo puedo estar diciendo de que Cristo es el Señor y actúo completamente diferente de lo que la palabra enseña. Entonces, no solo te cuides de los de afuera, no, cuídate de ti mismo y de la enseñanza que está en ti. Porque a pesar de que tú escuches la enseñanza sana, muchas veces tú tienes una enseñanza de majadería, de terquedad, y le haces caso a eso. Y al final terminas haciendo completamente lo opuesto a lo que la Biblia enseña que debes hacer. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza que tú tienes en ti. Por eso tienes que estudiar la Biblia y por eso tienes que obedecerla. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué se ha perfeccionado? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escuchen esto. Qué importante entonces. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros. ¿Ok? Se ha perfeccionado el amor de nosotros en que amemos al prójimo. Se ha perfeccionado el amor de nosotros en que hemos conocido y creído el amor de Dios y el amor que tiene para con nosotros. Se ha perfeccionado el amor en nosotros en que sabemos que Dios es amor, en que sabemos que el que permanece en amor, Dios permanece en él. El punto es, si tú no te has perfeccionado en todo lo que yo acabo de decir, tú no te has perfeccionado realmente en el amor. Ahora, ¿por qué tenemos que perfeccionarnos en el amor también? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos o debemos ser en este mundo, en este caso. ¿Por qué tenemos que tener confianza en el día del juicio? Bueno, porque si nosotros nos hemos perfeccionado el amor y hemos hecho también lo que Cristo hizo en la tierra, entiéndase, tal vez no estoy hablando en el sentido tan santo que fue Dios, pero sí realmente en lo que podemos hacer como humanos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, tenemos que tener confianza en el día del juicio, en que si nosotros morimos, nos vamos al cielo. Ahora, yo no quiero sonar soberbio, pero yo sé perfectamente desde que nací de nuevo, si yo me muero, yo sé que voy a la presencia del Padre. Y no lo digo por soberbia, porque yo no me he ganado eso. Fue Cristo, Él fue el que me justificó. Y estoy seguro de esto. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes esperanza en el día del juicio? Porque yo sé que si me muero tengo esperanza en el día del juicio. Pero tú tienes esperanza en el día del juicio. Tú sabes perfectamente que si hoy mueres y Dios te enjuicia, realmente tú tienes la esperanza de que vas a ir al cielo. Porque no existe tal cosa como espero me dé tiempo en el último momento para arrepentirme. Eso no existe. Porque tú no sabes si te va a dar tiempo y simplemente te mueres. La importancia de que se perfeccione el amor de Dios en ti, la importancia de andar como Cristo anduvo, la importancia de verdad en que si tú haces todo eso, tú también vas a tener confianza y esperanza en el día del juicio. Amén. Yo creo que esto es importante que ustedes lo sepan, porque realmente esto es algo que a mí me pavoriza, el hecho de que mucha gente en este momento no tenga confianza en el día del juicio ni esperanza de lo que les va a pasar. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo,
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escuchen esto, por favor, todos. En el amor no hay temor. Esta palabra temor en el original, en el hebreo, habla de un temor de esclavitud. ¿Se acuerdan que la palabra también dice, y se nos es dado un espíritu de poder y de dominio propio, cuando somos cristianos realmente, bíblicos? ¿Se acuerdan? Esta palabra temor habla de un temor de esclavitud. En el amor no hay ese temor de esclavitud, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? ¿Por qué el temor tiene castigo, como dice ahí? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo tengo temor de esclavitud, no tengo el amor de Dios, significa que no he nacido de nuevo. Si yo desconfío, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? Lo está diciendo el versículo. La fe. Y si tú tienes temor de esclavitud y no tienes amor, entonces no estás agradando a Dios. El temor tiene castigo en sí mismo, porque ese temor habla de un temor de esclavitud que representa una desconfianza directa. Miren, no hay nada que a Dios le incomode más que la desconfianza que tú puedas tener. Mayormente si dices que eres cristiano y no lo eres. ¿Lo comprenden? Amén. Ahora, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, ¿de quién nace? Muy bien. ¿Y a quién se le es dado? A quien es nacido de arriba. ¿Se acuerdan que lo dicen? Ahora, nosotros le amamos a Él. ¿Nosotros quiénes? Está hablando obviamente de ellos. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Escuchen esto, porque hay varias cosas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, no existe tal cosa como yo amo a Dios y porque el amor nació de mí hacia Él. No, eso no existe, ya eso lo vieron. El amor no brota de ti, no nace de ti, eso es de Dios. Amén. ¿Ya? Ahora, nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir esto? Si Él no nos amara a nosotros, ¿cómo puedes tú amar a Dios? ¿Podrías? No podrías, porque el amor, ¿de quién nace? De Dios. Y si te hace falta amor, entonces ¿qué necesitas? De Dios. Muy bien. Y si no amas a tu prójimo, entonces ¿a quién necesitas? De Dios. Porque significa entonces de que Dios no permanece en quién. Muy bien, han aprendido. ¡Qué bien es aprender las escrituras tan fácil y tan sencillo! Ahora lo que tienen que hacer es un autoexamen. ¿Realmente yo amo a mi prójimo? ¿No amo a mi prójimo? Nunca se les ocurra decir, bueno, pero yo no amo a aquel porque me hizo. Nunca se les ocurra decir eso. Porque acuérdense que Dios tendría suficiente que decirles a ustedes acerca del por qué no debería amarlos. Y sin embargo, los ama. ¿O no? ¿Verdad que sí? Ahora, que hay personas a las cuales es muy difícil amar, estoy de acuerdo, porque a mí me ha pasado. Hay gente a la cual es muy difícil que uno ame, pero esas personas que es difícil que más tú ames, que muchas veces es tu enemigo, es a quien más tú tienes que amar, aunque no lo creas. Que perdonar. Claro, porque hay que perdonar. ¿Cuál es el punto aquí? Que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Lo dice la Escritura también. O sea, que por todo lado estás frito. Aquí lo único que tienes que hacer, y esto se los voy a dejar realmente como una enseñanza más del final. Para que tú aprendas a amar al prójimo, y se los voy a volver a decir, tú no debes sentirte más que nadie. Para que tú puedas amar al prójimo, tú no puedes pensar en todo lo malo que el prójimo hace, si antes ver todo lo malo que tú estás haciendo. Y para tú amar al prójimo, por último, tienes que darte cuenta que ese amor nace de Dios.
y es dado a quien nació de Dios. Amén. El amor no puede salir de un gusano como uno. Escuchen esto. La Biblia dice gusano soy muchas veces. Escuchen esto. No gusano en el sentido de creación, porque Dios nos hizo imagen y semejanza, pero sí gusano en el sentido de las prácticas de pecado y en lo que nos convertimos cuando practicamos el pecado. El amor no puede nacer de un practicante de pecado que solamente va orientado al mal. Por eso es que el amor nace de Dios y es entregado a quien nació de Dios, porque cambia la naturaleza. ¿Se acuerdan? Cuando nacemos de arriba, nuestra naturaleza cambia. Pasamos de ser solo terrenal, pasamos de ser personas que fueron gobernadas por la carne y el pecado, a ser personas realmente nacidas de Dios, ahora gobernadas por un Dios santo. Amén. Amén. Entonces, quiero terminar nada más con repetir esto último que dice acá, en el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguna persona dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Escuchan eso? Ahora, yo sé que la palabra mentiroso en estos tiempos se escucha muy light. Ah, bueno, pero mentiroso, no importa. Ahí. Uno miente todos los días, ¿verdad? Podría decir uno. Sí, pero el punto aquí, escuchen, el punto aquí es que cuando dice que el que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, esa palabra mentiroso es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 21:8, cuando habla de los mentirosos en el lago de fuego. O sea, es una palabra muy fuerte. No es un simple pecadillo, es un quebrantamiento de la ley. Es algo fuerte. Amén. Muy bien, despedimos la transmisión esperando y oro mucho de verdad al Señor para que toda aquella persona que vea también la transmisión desde los otros lugares y los que están en este lugar también, pues sean edificados y quien le falte realmente ser convertido, sea convertido también a través de la palabra del Señor, y que siempre cada sermón sea de gran bendición para ustedes y sus familias. Bendiciones de lo alto.